Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 21, versículos 22 al 34. Aconteció por aquel tiempo que Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: No sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech dijo a Abraham: ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: Tomarás estas 7 corderas de mi mano, para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. En el podcast anterior, vimos que Abimelech se le acerca a Abraham y le pide que no obrara falsamente con él, ni con su descendencia, ni con su posteridad. O sea, que no lo vuelva a engañar así como pasó anteriormente, sino que conforme a la bondad que le había mostrado, él le pidió que asimismo se lo mostraría a él, pues, y a la tierra donde había residido. Entonces aquí fue donde en la Biblia se menciona un juramento entre 2 personas. Abraham lo juró. Vimos que Abraham, a pesar de haber cometido errores en el pasado, su pasado pues no lo definía. Vemos cómo al pasar el tiempo la fe de Abraham fue creciendo. Él demostró un cambio en su vida. Y Abimelech se dio cuenta de que Dios estaba con él. A pesar de todo lo que había pasado, Dios le dijo a Abimelech que Abraham era un profeta. Podemos notar también que Abimelech, a pesar de ser un rey pagano, él tuvo ese temor al Señor, al Dios de Abraham. Y cuando hablo de temor, no hablo de un temor así como de miedo, sino que un temor como de admiración. En inglés se dice the fear of God. Es como de admiración, de respeto. Entonces Abraham le juró, le dio su palabra a Abimelech. ¿Pero qué pasó? Había un problema con un pozo que Abraham había cavado y que los hombres de Abimelech se habían apoderado. Vimos que aquí Abraham muestra su carácter. Él quiso conservar la paz y también fue generoso. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech. Y entonces los dos hicieron un pacto. Como mencioné anteriormente, este es el primer pacto entre 2 partes iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que anteriormente vimos que los pactos eran de Dios con Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículos 9 al 19. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que le trajera una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón? Y Abraham partió los animales en 2 mitades, excepto por las aves. Esta era como la ceremonia del pacto entre Dios y Abraham. Entonces, Abraham puso cada mitad enfrente de otra. Luego Abraham cayó en un profundo sueño y entonces Dios se le apareció y le dijo a Abraham cosas acerca de su descendencia y generaciones después de ella. Y mencionó su pacto.
Dios hizo ese pacto. Él pasó entre las mitades de los animales como una antorcha de fuego. Este pacto fue un pacto unilateral, como mencionamos en podcasts anteriores. Unilateral en el sentido de que Dios hizo todo, pues Abraham no tuvo participación en ese pacto, ya que él cayó en un profundo sueño, él estaba observando. Entonces Dios, en forma de una antorcha de fuego, pasó entre las mitades de los animales. Esto lo pueden ver con más detalle en el podcast que hice de Génesis 15. Lo que quiero decir es que Dios, cuando hace una promesa, es eterna, irrevocable. Dios siempre cumple su promesa, a diferencia de entre el pacto entre hombres. El pacto entre hombres puede romperse si una de las partes no lo cumple. Recuerden que somos de naturaleza humana, no divina. Un pacto hecho por Dios es eterno. Dios siempre cumple su palabra y Él no va a romper ese pacto. Como decía, esta es la primera vez que se menciona la palabra pacto para un trato entre iguales, o sea, dos seres humanos, dos hombres. En otras palabras, un pacto entre iguales en aquellos tiempos es como lo que decimos hoy en día un contrato de negocios. Veremos más adelante que Isaac, el hijo de Abraham, también hace un pacto con Abimelech y luego su hijo Jacob, hijo de Isaac, Jacob hace un pacto con Labán. Labán fue el padre de su futura esposa. Recuerden que este Abimelech no sería el mismo Abimelech de Abraham. Recuerden que Abimelech puede ser un nombre propio, pero también era un título conocido entre los filisteos, así como quien dice Faraón para el rey de los egipcios. Abimelech es para el rey de los filisteos. Ahora vemos en el versículo 28 que dice: Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abraham le dio 7 corderos como testimonio de que él cavó este pozo. Abraham estaba asegurando o confirmando a Abimelech que él era el dueño del pozo. Él, o sea, Abraham, era el dueño del pozo, ya que él fue quien lo cavó. Uno se pregunta, ¿y por qué pelearse por un pozo? Lo que pasa es que los pozos eran de suma importancia porque el clima de Israel era bien cálido y seco. La escasez de agua era una amenaza constante. Tanto los generales militares como los viajeros civiles muchas veces planeaban sus rutas de acuerdo a la ubicación de los pozos. Y como dije antes, tanto Abraham como Abimelech eran poderosos, en el sentido de que tenían riquezas y mucho ganado. ¿Y por qué 7 corderos? Específicamente 7. El número 7 en hebreo es similar al sonido del verbo jurar en el versículo 24. Les voy a leer el versículo 27 al 31. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelech le dijo a Abraham: ¿Qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: Tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Versículo 31. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelech con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Entonces mencionamos que el número 7 en hebreo es bien similar al sonido del verbo jurar. Y recuerden que aquí ellos juraron entre sí. Hicieron el pacto y juraron uno al otro. La palabra jurar se mencionó aquí en estos versículos 3 veces. Entonces ahora vamos a ver que Beerseba o Beerseba sería la fuente donde ellos juraron y la fuente de las 7 corderas también.
Esto tiene doble significado. El nombre Beerseba significa pozo de 7 o séptimo, y también pozo del juramento, ya que el número 7, como mencioné, suena en hebreo como jurar, la palabra jurar. Luego veremos que en la próxima generación de Abraham, el ritual se repetiría con un significado similar dado al sitio. Esto está en Génesis capítulo 26, versículos 31 al 33. Se los voy a leer. Esto pasó con Isaac, el hijo de Abraham. Muy de mañana se levantaron y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos se fueron de su lado en paz. Aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Entonces, como mencioné, el nombre Beerseba significa pozo de 7 o séptimo y también pozo del juramento. Abimelec en el capítulo anterior vindicó a Sara. Le devolvió Sara a Abraham y le dio 1000 monedas de plata a Abraham. Esto fue en Génesis capítulo 20, versículos 16 en adelante, en donde dijo: esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Esto le sirvió de testimonio ante todos. Y asimismo ahora Abraham hace lo mismo con Abimelec, dándoles las 7 corderas como testimonio de que él, o sea, Abraham, cavó el pozo y era de él. Esto fue para que todos reconocieran que era el pozo de Abraham. O sea que Abraham lo vindicó públicamente. Vindicó públicamente a Abimelec y ambos juraron. Ya no habría aquí dudas de que ese pozo era de Abraham. Entonces ahora en el versículo 32 dice: hicieron pues un pacto en Beerseba. Se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. La ciudad de Beerseba, o Beerseba, no sé si lo estoy pronunciando bien, la ciudad de Beerseba, en el norte del Negev, marcaba el límite sur de Israel. Eso está en Jueces capítulo 20, versículo 1. Dice: entonces salieron todos los israelitas desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. Beerseba era una ciudad en el antiguo Israel en la parte sur de la tierra. Al sur de Beerseba estaba el desierto de Negev, por lo que Beerseba marcó el límite más meridional de las tierras cultivadas en Israel. Esta frase, desde Dan a Beerseba, es bien conocida. La usan para describir desde un punto norte hasta el punto sur, desde Dan hasta Beerseba. Y se menciona 9 veces en el Antiguo Testamento para describir toda la tierra prometida. Como lo dije, Dan en el norte y Beerseba en el sur. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. 2 Samuel 3:10 dice: transferir el reino de la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. En 1 Reyes 4:25 dice: y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Y así sucesivamente aparece en el primer libro de Crónicas 21:2, 2 Crónicas 30, versículo 5, y así sucesivamente. Quiero añadir que el nombre de Ficol significa boca de todos. ¿Será que él era el que hablaba por los demás? Por eso será que él fue el primero que le habló a Abraham en Génesis 21, versículo 22.
diciéndole Dios está contigo en todo lo que haces. Muchos dicen que Fical puede que sea también un título, jefe de capitán de su ejército, así como Abimelech, en título para los filisteos, así como Faraón, título para los egipcios. Esto me pareció curioso. Entonces ellos regresaron a la tierra de los filisteos después de hacer el pacto con Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Veamos en el versículo 33 al 34. Dice, Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. ¿Por qué plantó un árbol? Plantó un árbol para marcar el lugar donde se hizo el primer pacto entre hombres, en Beerseba, el pozo del juramento o el pozo de 7 o séptimo. Y dijimos que de 7 por las 7 corderas, que fue el regalo que le dio Abraham a Abimelech. ¿Y por qué de tamarisco? Bueno, se dice que el árbol o arbusto de tamarisco, se dice que esos crecen bien grandes y altos, especialmente en áreas cálidas, en áreas calientes. Esto fue como un monumento al Señor para declarar la provisión del Señor y recordar ese juramento en Beerseba. Este era un árbol de madera dura, de larga vida, de hojas estrechas, densamente agrupadas y hojas perennes. Esto representa como un tipo de gracia eterna, pues, del Dios del pacto, el Dios que es siempre fiel. Entonces, este árbol de tamarisco era como para recordar el juramento en Beerseba. El pacto de paz y el pozo de agua representa al Señor, al Dios eterno. Abraham lo llama el Dios eterno, el Dios perpetuo. Abraham invocó el nombre del Señor y el nombre que le dio en hebreo significa el Olam, Jehová el Olam, the everlasting God, el Dios eterno. Desde Génesis 1 hasta ahora vemos los diferentes nombres de Dios que representan sus atributos, como por ejemplo en Génesis 14:22. Abraham llamó a Dios, al Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Elión en hebreo, Dios Altísimo, the Most High en inglés. En Génesis 17, capítulo 17, versículo 1, Dios mismo se revela como el Dios Todopoderoso. En inglés es Almighty God. El Shaddai en hebreo. El Shaddai. Y Agar lo llama en Génesis 16, versículo 13, el Dios que me ve. El Roi. El Dios que me ve. Y ahora aquí en Génesis 21, 33, versículo 33, el Dios eterno, el Olam. El en hebreo, el significa Dios. Y como dije, estos nombres de Dios representan sus atributos. En Génesis capítulo 12, versículo 8, vemos que Abraham también invocó el nombre del Señor. Y no plantó un árbol, pero edificó un altar al Señor. Se los voy a leer. Génesis 12, 8. Dice, de allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Vemos como aquí Abraham invocó el nombre del Señor nuevamente. El árbol de tamarisco marcó el punto de este pacto. Y Abraham hizo más que solo orar al Señor. Hizo también una proclamación en su nombre. Él habló sobre el Señor, el Dios eterno, el Olam, el Maestro de la eternidad, el que no solo vive para siempre, sino el que se preocupa de las necesidades de su gente por toda la eternidad. El Dios eterno, el Olam. Sigamos el ejemplo de Abraham. Proclamemos el nombre del Señor con todos sus atributos. El Elión, el Dios Altísimo.
el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Roy, el Dios que me ve, y el Dios eterno, el Olam. Los nombres de Dios son ricos en significado. Los nombres de Dios no solo señalan quién es Él, sino que nos dan una imagen clara de lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Orar los nombres de Dios es un recordatorio de los atributos de Dios. Puede ser una manera de honrarlo y adorarlo. Y la paz que recibimos solo con mencionar su nombre es tan reconfortante. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.